de ese criterio. Y cuando hablamos de lógico, es aquello que que estar relacionado con lo obvio, y tiene mucha relación con esto, que los elementos que nosotros expresamos tienen que ser comprobados. No podemos expresar elementos que no son fundamentados. Tiene que ser sistemática. Todos los elementos que escribimos tienen que tener, vamos a ver enseguida, una correlación, una interrelación coherente entre los párrafos que nosotros vayamos a escribir. Es objetiva porque es demostrable. Todos los hechos objetivos son posibles de demostrar y son posibles de expresarlos si es que son demostrables. Aquí había una comparación con la prosa literaria. Esta no es emotiva, la prosa literaria sí, porque está buscando la emotividad del lector. En la prosa científica no, es fría, es de expresión concreta, no es argumentativa, por eso es que es directa, breve. La prosa literaria, dijimos, argumenta, describe, busca la emotividad, es muy redundante. En cambio, la prosa científica no argumenta nada, explica, expresa de forma precisa. Está dirigida al lector con conocimiento técnico y los párrafos se desarrollan ideas completas, que es lo que vamos a ver en concreto hoy día. Para poder elaborar una redacción técnico-científica, hay que revisar el cumplimiento de reglas gramaticales, es importante. No puede haber una expresión técnico-científica si tiene errores gramaticales. Hay que escribir sobre los hechos, aquellos hechos evidentes que ocurren, no podemos inventar algo. Desarrollar los párrafos con precisión y fluidez. Decíamos que cuando escribimos hay que evitar los adjetivos y adverbios. El adjetivo es aquel que modifica el nombre y el adverbio que modifica el verbo. Entonces, estos adjetivos y adverbios son redundantes, son muy propios de la prosa literaria, porque permite enriquecer la descripción, pero en la prosa científica no podemos abusar de ellos, no usar con mucho criterio. Alguna vez les dije, la investigación realizada con mucho esfuerzo, ¿qué nos importa del mucho esfuerzo? Esto es un adverbio. No interesa el mucho esfuerzo. Entonces, el término correcto es: la investigación definió tales resultados y punto. ¿Qué importa el mucho esfuerzo? No necesitamos utilizar ese tipo de adverbio. Evitar escritura florida, metáforas, abreviaturas, símbolos abstractos, y siempre tiene que sacar conclusiones o recomendaciones. A ver, cuando nosotros organizamos un trabajo escrito con la redacción técnico-científica, antes de redactar tenemos que considerar algunos elementos. Si yo tengo idea clara y completa sobre lo que voy a escribir, yo no me puedo sentar en mi máquina y decir, bueno, voy a escribir. No, tengo que tener un planteamiento previo, una planificación de lo que voy a escribir. A diferencia de un escrito común, una carta donde yo me puedo sentar y empiezo a escribir y funciona como me inspira. En el WhatsApp también existe esta posibilidad de que uno escribe considerando lo que le viene en el momento. Pero en el caso de una redacción técnico-científica tenemos que tener una información clara de lo que se va a escribir. Cuando se hace un escrito científico, un artículo y generalmente una investigación, se tiene definido un problema y se tiene definido un objetivo. Entonces, todo lo que uno escribe está basado en función a los objetivos y en base a lo que quiere desglosar o que quiere comprobar a partir del problema. Por eso que esta parte es importante, exclusiva para la redacción técnico-científica en base a investigaciones.
Tenemos que preguntarnos si disponemos de material sobre el tema que escribiré. A ver, yo voy a escribir algo, sí tengo organizado, pero tengo que tener fuentes bibliográficas, de dónde voy a sacar la información, si tengo material, eh, qué información voy a describir, voy a comunicar y eso tiene que estar a la mano al momento de que yo tenga que definir mi redacción o mi escrito. Pero considerando sobre todo quiénes van a leer esta redacción técnico-científica, no todas las personas leen. Un artículo científico está hecho, está dirigido exclusivamente para una persona con criterio técnico-científico también. No cualquier persona va a leer. Pero cuando yo voy a escribir algún artículo científico, quiero saber, tengo que definir quién va a leer. Y entonces, en base a ese lector es que voy a utilizar el vocabulario, la terminología necesaria, considerando la persona que va a leer. Hay que tener un tiempo disponible en el que puedo escribir. Yo no puedo hacerlo a la rápida. Decía sentarme y empezar a escribir. No, tengo que definir un tiempo para poder escribir. Recuerden que un artículo es un proceso planificado que hay que dar tiempo para pragmatizar. ¿Cuál es el grado de responsabilidad al escribir sobre el tema escogido? A ver, cuando uno escribe algo, es responsable de lo que está colocando en el papel o en el escrito. Y esa responsabilidad asume una responsabilidad legal incluso sobre ello, porque en el hecho de que si yo escribo algo, se supone que es lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy produciendo. Si yo utilizo información ajena y no hago referencia de propiedad, entonces estaría convirtiéndome yo en el autor de eso y estoy robando información. Entonces, cuando yo escribo, yo soy el responsable legal de ese delito. Entonces, hay que considerar que lo que uno escribe es de propia responsabilidad. Y el otro elemento es de que cuando los términos que se colocan, las expresiones, el criterio que se coloca tiene el método que yo lo planteo y además contiene mi responsabilidad asumida en el criterio de que si eso no es verdad, yo soy el que tendría que defenderlo y comprobar que sí, eso es cierto. Por eso es que la legalidad del documento, del texto, es importante en función a la persona que escribe. ¿Cómo se organiza un esquema de contenido para una investigación? O sea, tengo que saber que, y van a ver ustedes esto, y probablemente ahora un poquito vamos a ver, de que para organizar un escrito tengo que tener previamente un esquema de contenido. Este esquema de contenido es una pauta de cómo estoy organizando, qué elementos, qué temas tengo que desarrollar en el escrito que estoy haciendo. Cuando estoy redactando, en el proceso mismo de redacción, yo tengo que preguntarme si cada párrafo está claramente expresado. Entonces, estoy escribiendo algo, entonces este párrafo lo voy a volver a leer mi párrafo y digo, ¿está claro? O sea, ¿es entendible? Entonces, puedo revisar e intercalar algunos términos para ver si esta información que tengo es adecuada. Me pregunto si cada párrafo tiene una unidad ideológica. Quiere decir que esto es lo que se respeta en el hecho de que todos los párrafos, cada párrafo es independiente en una idea. Ya habíamos dicho que la redacción literaria, los párrafos son largos, descriptivos y pueden tener más de una idea. En una redacción técnico-científica solamente un párrafo ocupa y expresa una idea. Otro párrafo, otra idea. Otro párrafo, otra idea. Entonces, habría que ver si el párrafo está expresando algo, un criterio completo. Puede que no, entonces habría que considerar estos elementos. Perdón.
Preguntarse si tengo oraciones de construcción complicada. A ver, hay algunas oraciones que son muy complejas y probablemente no tengan coherencia entre sí. Y esos elementos habríamos que revisar. Cuando nosotros queremos expresar algo, esto debe ser tan simple que pueda ser leído y la coherencia en función a la relación de una oración debe ser importante porque recuerden, una oración tiene un sujeto, un verbo y un predicado, ¿verdad? Entonces, esta coherencia hace que la oración exprese una idea específica. Entonces, eso habría que revisar. Muchos componentes en una oración redundantes hacen que la oración pierda su sentido. Hay que revisar si repito alguna palabra con frecuencia o el uso de demasiados adjetivos. Es muy frecuente que en los párrafos nosotros utilicemos una palabra con mucha frecuencia, entonces en el momento de hacer hay que revisar y poder utilizar un sinónimo para evitar que esto sea repetitivo, ¿no? Entonces, esto queda muy mal a la vista si es que el mismo término, es lo mismo que cuando yo redacto objetivos, coloco identificar. No tiene coherencia entre sí en relación a esto. Habría que buscar algún sinónimo que nos permita mostrar una información mucho más agradable a la vista y de mucho mejor calidad. Hay que ver qué aspectos o párrafos deben excluirse. En una revisión en el momento de la redacción es muy importante ver que cuando uno escribe se emociona mucho y va, escribe por querer detallar, informar correctamente algo. Uno incluye información que es innecesaria y probablemente esos tengan que excluirse, sacarlos para poder manejar la información precisa. Preguntarnos si está correctamente ordenado el trabajo redactado o conviene cambiar el orden para su mejor comprensión. Ya habíamos dicho que el esquema de contenido es un patrón de ordenamiento de la información. Entonces, si este texto que hemos escrito está basado en ese orden, o tal vez habría que cambiar para buscar una mejor coherencia, porque lo que nosotros pensamos inicialmente y en el momento de escribir puede cambiar esa idea y puede plantear incluso replantear nuestro esquema o la forma como estamos organizando el contenido. Preguntarnos qué literatura pertinente se está consultando para sustentar o complementar lo que estamos redactando. Lo que planteamos debe ser comprobable, entonces tiene que tener una información bibliográfica que respalde la veracidad de los documentos o de la información que nosotros estamos expresando. Y para ello vamos a hacer referencia a algunos autores o alguna información ya comprobada para sustentar las ideas que nosotros tenemos. Después de haber hecho una redacción técnico-científica, después voy a volver a revisar, eso es importante. Y voy a revisar el trabajo corrigiendo los errores de texto y la presentación, la edición, si está ordenado, si el tipo de letra, todos esos aspectos que dan a la calidad del documento que nosotros estamos escribiendo. Y me pregunto si lo que he escrito está recargado de metáforas, palabras floridas, tecnicismo, palabras rebuscadas, porque tengo que considerar específicamente en función al lector que va a recibir mi redacción, mi escrito. Entonces, si está dirigido a un lector mucho más simple, con menos criterio técnico, entonces deberé cambiar mi vocabulario para poder ser más expresivo y que se pueda entender aquello que estoy expresando en un escrito. Preguntarme si he desarrollado todo el esquema inicial a través de lo redactado.
A ver, creo que podríamos aquí parar un poquito para hablar lo que es el esquema de contenido. Que ya lo saben en realidad porque ya lo hemos visto. A ver, voy a recordar solamente, yo tengo aquí un tema. Este tema está en la página 4, este otro tema está en la página 6, este otro tema está en la página 10, este otro tema está en la página 15. Entonces, esto es un índice, porque estos elementos nos están indicando dónde se encuentran, ¿no? Ese es un índice. Pero un esquema de contenido más o menos es solamente esto que hemos expresado sin las referencias de página. Eso es un esquema. Un esquema de contenido se lo hace antes de nosotros organizar un texto, un escrito, por ejemplo, el marco teórico conceptual de una investigación se debe organizar previamente con un esquema de contenido. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, la forma para poder hacer un esquema es que primero hacemos la revisión bibliográfica. Revisamos varios libros para extraer información que vamos a utilizar en el escrito. Y después hacemos un esquema. Un esquema de contenido, que no es más que un punteo de los temas que yo voy a estructurar y voy a desarrollarlos en el marco teórico. Por ejemplo, voy a hablar de, por ejemplo, patología respiratoria o sistema nervioso. Ese es mi título. Entonces, el punto 1 será mi descripción anatómica. 2, sistemas de regulación hormonal o regulación de mediadores neuronales. 3, puedo colocar aquí a empezar sobre patologías del sistema nervioso y aquí tengo 3.1, patologías de tal cosa, el 3.2, patologías degenerativas, etcétera. El 4 puedo colocar epidemiología, el 5 higiene, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy organizando cómo voy a expresar mi información. Primero voy a hacer una descripción anatómica del sistema nervioso. Después voy a ver sobre funcionamientos, reguladores, neuronales, cosas así, y hormonas, etcétera, etcétera. Y después me estoy yendo ya puntualmente a la patología, los tipos de patología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una información general y estoy siendo cada vez más puntual, mucho más específico y estoy yendo de lo general a lo particular. Entonces estoy siendo deductiva. Tengo que organizar mi esquema de contenido con esas características deductivas. Entonces, hace rato me refería si es que cuando estoy revisando mi texto, sí he incluido todo, porque puede que en algún momento sí he hablado de esto, he escrito sobre esto, pero me he olvidado sobre la higiene. Entonces, tengo que revisar si todos los elementos de mi esquema de contenido están incluidos en el documento que estoy hablando. Y el esquema de contenido es la base organizativa previamente hecha para ver qué es lo que yo voy a hacer. Yo no puedo sentarme en un escritorio y empezar a escribir, no. Primero tengo que plantearme de qué voy a escribir. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Entonces, esta organización es importante para que yo defina y vaya desarrollando mi escrito o el contenido de lo que yo estoy escribiendo.
Por eso es que en esta parte decía, he desarrollado todo el esquema inicial a través de lo redactado porque puede que me haya estado olvidando de algún elemento y eso tengo que revisar. Después me pregunto si el trabajo redactado lo lee una persona que no conoce el tema, se ubicará con la temática planteada. Entonces, probablemente hay cosas que son muy obvias que yo puedo expresarlas, pero si es una persona, que el lector que va a leer y no tiene idea, tendré que revisar si tiene alguna introducción que le permita orientarse acerca de lo que está leyendo. Yo hablo, digo los resultados de la investigación, describo todo eso, pero veo que esto es fácil para alguien que está con el tema. Pero si alguien que por primera vez agarra el documento y dice, no sé de qué se trata, entonces habrá que ver alguna introducción, estos elementos responden a una investigación realizada entre los meses tantos, etcétera, etcétera. Elementos que le permiten a la persona que va a leer ubicarse en función al tema planteado. A veces nos olvidamos de eso y nos revisamos. Hay que revisar después de hacer la redacción si los redactados con los redactados se lograron los propósitos planteados. No olviden que una persona está expresando una comunicación científica, entonces tiene un objetivo todo lo que nosotros vamos a expresar. Si ese objetivo está respondiendo a lograrse, si se está logrando comunicar todo, entonces plantear un propósito de lo que queremos hacer y habría que revisar. ¿Y qué aplicación tiene? No sé, pues esto también es lo que esa información es útil para algo o está hecha solamente para cumplir o lo guardo en un anaquel. No, yo creo que la información, lo que yo escribo, tiene que tener alguna utilidad, alguna aplicación. Cuando yo escribo sobre esquemas terapéuticos sobre COVID, tiene que tener algún objetivo que alguien lea y diga, sí, estos esquemas yo los voy a utilizar, entonces es información útil para una persona. Bueno, con esos criterios voy a hablar sobre cómo se estructura la información escrita. Ya hablamos de textos y hablamos de párrafos. La información escrita generalmente se organiza mediante la elaboración de un texto con sus respectivos párrafos. Es decir, un texto es un documento, es una organización lingüística primaria con una intención comunicativa que responde a un proceso intelectual para la interacción social. A ver, en la anterior clase hablamos de comunicación entre dos sujetos y hablamos de comunicación oral. Este sujeto se comunica con este otro sujeto y lo que fluye entre estos dos sujetos es un mensaje y este mensaje está codificado de tal manera de que este emisor logre desarrollar su texto, o sea, su mensaje y este pueda comprenderlo. Si no, no se da la comunicación. La comunicación escrita es lo mismo. Este escribe algo, el lenguaje, el código es escrito y le llega a este otro sujeto porque necesita comunicar algo. Entonces, la redacción técnico-científica es lo mismo, pero este organiza el escrito, el texto, lo que está escribiendo lo debe organizar también para que este mensaje fluya y esta otra persona lo entienda. Pero esta comunicación que uno expresa tiene que ser resultado de un proceso intelectual, no es cualquier dicho, no es lo que me venga en gana, sino que el escritor técnico científico esté elaborando una información precisa para que esta otra persona entienda y se informe o reciba esa comunicación y que sea utilizada para algún propósito específico. Por eso decimos que es una organización con intención de comunicación que responde a un proceso intelectual. Un texto tiene algunas propiedades importantes. Su propiedad de adecuación, es decir, este texto está adecuado, está escrito
en función al propósito del texto, porque en un texto, si es un proceso de comunicación, este está expresando algo y este otro va a recibir esa información. Les pido por favor un pequeño 30 segundos de receso. Ya estoy, gracias. A ver, hablábamos de que un texto tiene que adecuarse al propósito. Esta persona está comunicando algo. Y entonces todo el texto debe expresar, debe tener un resultado. Eso es la adecuación. Si este propósito está logrando un resultado en el lector. Por eso es que el texto tiene una propiedad, debe ser adecuada a los objetivos que se pretende, al propósito del documento que quiere ser leído. Otra propiedad del texto es la coherencia. Toda esta unidad del texto es coherente en función a su contenido. Todo un texto es coherente, es toda una unidad de comunicación coherente. A ver. Yo escribo sobre COVID. Ya. La segunda epidemia de COVID. Todo el texto que voy a escribir tiene que ser expresar todo lo que sea el COVID. No puedo, es una unidad ideológica de expresión. Y estoy hablando del COVID no desde su sentido, desde la patología que produce. Entonces, tiene que tener tanta coherencia, el texto habla sobre patología, qué sé yo, todos los elementos científicos del contenido, pero no puede expresar, por ejemplo, reacciones sociales, que es otro tema, es el aspecto social del enfermo. No, esto es solamente patología, entonces un texto es coherente en función a una unidad ideológica, la idea que quiere exponer. Yo en un texto voy a hablar sobre, mi unidad ideológica es solamente la patología de COVID. Otro texto puedo utilizar para expresar las relaciones sociales, el aspecto social del texto es otra unidad descrito. Por eso es que no puedo mezclar. Voy a hablar sobre los síntomas que produce y después las reuniones, las expresiones que se tienen, los chismes sobre el COVID. No, estoy mezclando cosas. Un texto expresa una unidad ideológica. La cohesión es otra de las propiedades que todos los textos, todos los elementos tienen que tener una interrelación en todas las expresiones. Ya habíamos dicho, y lo vamos a detallar, un texto está conformado por varios párrafos. Entonces, estos párrafos tienen que tener correlación entre ellos porque están expresando elementos en conjunto de una unidad ideológica. Si bien cada uno de los párrafos expresa una idea distinta, estos párrafos en su conjunto tienen que expresar una unidad ideológica. Y la cohesión es que estos párrafos tengan una relación unos con otros.
El texto posee otra propiedad que es la gramática que debe tener, o sea, la normativa para su elaboración. Hay normas ya establecidas de gramática, lingüística, etcétera, que debemos respetarlas al momento de poder elaborar un texto, y eso es lo lógico. La presentación es la calidad del texto, la calidad del género de comunicación del texto en realidad. La calidad es hacerlo bien en el momento preciso, eso es una relación de qué es la calidad. Entonces, lo mismo funge para un texto. Un texto tiene que estar bien hecho. Y eso se refleja en función a la presentación, no solo el aspecto estético, sino el contenido, la estructura. Y la presentación tiene mucho que ver porque los formatos que se respetan, las formas de edición, etcétera, hacen que el texto tenga una presentación adecuada para que sea leído. Entonces, un texto tiene que tener una buena presentación. Y la estilística es la forma y los recursos que se usan en la prosa científica y no la literaria. A ver, cada texto tiene un estilo. Y esa es la manera como uno está escribiendo. Y aquí es más fácil podernos dar cuenta si lo que uno escribe es una producción independiente, una producción personal. Y eso es porque el estilo con el que escribe, los términos que utiliza, la forma como expresan el contenido, tiene una característica específica. En cambio, cuando yo leo un texto que es copiado, que generalmente es muy fácil de identificar un texto copiado, porque unos párrafos tienen un estilo de escritura, otros párrafos otro estilo, otro párrafo otro estilo. Entonces, la persona que ha escrito es obvio, ha copiado esto de un lado, este otro lado, este otro lado, entonces está mezclando formas, estilos de comunicación científica y entonces se forma una idea muy incoherente. Entonces, el estilo es lo que yo expreso, la manera como yo expreso se refleja en todo el proceso porque es precisamente mi capacidad expositiva. Eso es en el texto. Ahora, dijimos que el texto está conformado por un conjunto de párrafos. Por eso vamos a hacer referencia a los párrafos. Un párrafo es una unidad de exposición de un escrito, una unidad. Está formado por oraciones. Un párrafo tiene más de 2 oraciones. Estas oraciones están integradas por frases y palabras que organizan y presentan una idea completa. Un párrafo tiene oraciones y en conjunto estas están expresando una idea. Un párrafo expresa una idea. Hay, por supuesto, más de 2 oraciones. Otro párrafo va a expresar otra idea. Se llama párrafo a cada una de las divisiones de un escrito señalada por letra mayúscula al principio y un punto final. Por ejemplo, esto de aquí es un párrafo porque comienza con una letra mayúscula y termina con un punto final. Este es otro párrafo. Comienza con una letra mayúscula y termina con. Este párrafo es independiente a este otro, porque este párrafo está hablando, está expresando la forma como está constituido este documento y este es una definición. Entonces hay 2 ideas. Esta es la constitución de un párrafo y esto es una definición a qué se llama, cuál es su relación. Por eso es que un párrafo es independiente de otro, ¿ya? Pero un párrafo es una unidad de expresión que expresa una idea. Clases de párrafos. Se consideran párrafos de enumeración aquellos que una frase tienen que tener, un párrafo tiene que tener una frase organizadora, es decir, una oración que organiza que toda la escritura del párrafo tenga coherencia. A ver, una frase de organización puede ser de recuento.
donde la frase organizadora se encuentra al inicio o al final de los elementos escritos. Voy a hablar solamente y después vemos los ejemplos. La frase síntesis, donde esta frase organizadora anticipa toda la lista del contenido con una síntesis. Hace una síntesis y después expresa el contenido. Y una frase de encuadramiento, la frase que tiene la lista, ya sea de síntesis o de explicación, no hace referencia, sino es independiente a los contenidos de la lista. Aquí me voy con un ejemplo para ver primero una frase de recuento. Escúcheme, por favor. Dice con una frase donde la frase organizadora se encuentra al inicio o al final. Acá tengo dos ejemplos. Una donde la frase está al inicio y otra está al final. Esto es un párrafo. Este es un párrafo. Miren, lo que está con cursiva es la frase organizadora del texto. Dice, son 3 los ámbitos de aplicación de la metodología. Este párrafo organiza todo lo que tiene después. Y está escrito con cursiva. Y está al principio, dice, son 3 los ámbitos de aplicación de la metodología. Y empieza a describirlos. En la enseñanza como didáctica, en el estudio del aprendizaje como estrategia y en el de investigación como método científico. Todo esto es el contenido, las ideas. Y el párrafo organizativo está al principio. En cambio, en el segundo ejemplo, esta frase de organización se encuentra al final de la lista de elementos. Aquí está. Dice, los elementos. La obtención del agua por el cuerpo es de alrededor de 2.2 litros de las bebidas, alimentos de origen metabólico, la cantidad proporcional de las especies del agua por la orina, aire respirado, sudor, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí está al final la frase organizadora, el equilibrio hídrico del organismo depende de los 2 factores. ¿Ya? Entonces, tengo 2 ejemplos. Como un texto está expresando una idea donde existe una frase que organiza y está al principio, o en este caso expreso la información y al final utilizo, por lo tanto, el equilibrio, o sea, esta se convierte, que está en cursiva, se convierte en la fase organizadora de todo este contenido. Un texto no es lo que yo expreso como me dé la gana. Tiene que tener una frase organizadora que me esté expresando de qué característica tiene la idea de las líneas que voy a escribir a continuación o en este caso precedentes primero y al final la frase organizadora. Espero que me hayan entendido. O sea, existe una frase que organiza la lista de los componentes o los elementos que estoy escribiendo. Otro tipo de párrafo de enumeración sería con frase de síntesis. La frase que organiza tiene una síntesis, está expresada como una síntesis. Por ejemplo, los principales, todo lo que está con cursiva es la frase organizadora. Los principales factores de riesgo y daño por fumar tabaco están provocados por el humo al ser el daño psicológico ocasionado por la nicotina, además de existir un daño social en el entorno directo del adicto. Hasta aquí. Todo esto es una síntesis de un criterio expresado. O sea, esta es la frase organizadora porque lo que contiene después son una descripción detallada de la explicación científica. El humo por fumar tabaco contiene una serie de sustancias como el ácido tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy haciendo una descripción detallada, técnica, de cómo es el humo, qué ácidos tiene, etcétera. Pero la frase organizadora acá precede, está bien, está adelante, pero es una síntesis. Es una síntesis. Hemos hablado de lo que es un resumen, una síntesis. Una síntesis es una composición breve del contenido. Yo tengo mucho contenido, puedo hacer una síntesis. Extraer
algunos elementos importantes de todo ese contenido, pero después de un proceso mental, o sea, con mis palabras decíamos, ¿recuerda? Una síntesis es una expresión breve, a diferencia del resumen, el resumen expresa la idea del escritor. En cambio, la síntesis es una explicación breve, representativa de un texto mucho mayor. Entonces, yo hago una síntesis para expresarlo como párrafo de inicio y después de esa síntesis ya expreso con detalle todos los elementos que yo quiero plantearlos. Por eso es que en este caso la frase organizadora es una síntesis del contenido que estoy expresando. Y en el último ejemplo de párrafo de enumeración, digo con frase de encuadramiento, donde lo que está establecido en las síntesis no tiene relación con los elementos de la lista. Aquí me voy. En educación, el aprendizaje receptivo memorístico de conocimientos tiene consecuencias psicopedagógicas negativas que provocan una serie de efectos. Esta frase organizadora está precediendo, pero no está repitiendo, no está expresando todo este contenido. Por eso dice, de esta manera, o sea, no es descriptiva, sino determina escaso desarrollo, es a continuación. Esto es una expresión previa y esto es a continuación, pero no hay una dependencia importante entre este contenido y el otro elemento. Dice, a ver, la educación tiene consecuencias psicopedagógicas. De esta manera determina escaso desarrollo de las funciones intelectuales, adquisición nocional. Está hablando de las funciones intelectuales, etcétera, etcétera. Pero aquí es un elemento muy general. No hay una relación directa entre esto y esto. Pero sí, como ustedes ven, hay una frase organizadora. Los párrafos tienen que tener en comunicación científica una frase organizada. Requisito sine qua non. Otro caso, dijimos que estamos hablando de clases de párrafos. Uno, de numeración. Dos, tenemos párrafos de secuencia. Es decir, los párrafos de secuencia es que los elementos que componen un párrafo se presentan con un orden lógico, como fases, pasos o componentes de ordenamiento que pueden ser temporal, cronológico, procedimental o de características. A ver, los párrafos tienen organización de secuencia en función a fases, a pasos o de organización cronológica, temporal, etcétera, etcétera. Voy a explicarlo enseguida. Y los otros tipos de párrafos pueden ser de comparación o de contraste, donde una idea se compara con otra, estableciendo diferencias entre dos o más objetos, situaciones, personas, haciendo referencias comparativas según categorías, variables, características, etcétera, etcétera. Decía que vale la pena explicarlo esto porque cuando yo organizo un párrafo, ya, decía, la segundo tipo de clases de párrafos son párrafos de secuencia, que tienen que presentarse un orden lógico. Este párrafo que comienza con una letra mayúscula, tique, está expresando algo, ¿sí? Es una expresión de algo, de un contenido y termina con un punto aparte. Este otro párrafo está expresando algo, tan, 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 y su punto aparte. Y este otro párrafo tiene otra expresión, una unidad ideológica que termina. Cuando yo hablo una secuencia lógica, estoy hablando de un conjunto de pasos. En una secuencia, un proceso es esto, ¿verdad? Hablamos que primero
proceso, después esto, donde tiene una relación de estos componentes unos con otros. Un párrafo de secuencia es que esta expresión ideológica está planteando algo y se complementa con esta otra. Y después viene esta otra, y después viene otro. O sea, la expresión conjunta de todo el texto, tiene una relación. Este párrafo se relaciona con este otro, y este con este otro. Y esta relación decíamos que puede ser de ordenamiento. Esto es el primero, este es el 2 y esto es el 3. O puede ser temporal. Primero ocurrió esto, después ocurrió esto, después ocurrió esto. O cronológico, en función lo mismo del tiempo. O procedimental, que el proceso es 1, este es el 2, el 3. Todos los párrafos tienen que tener una secuencia. Por eso es que hablábamos de las clases de párrafos, son párrafos de secuencia. Pues, existen varios párrafos que están expresando una secuencia de lo que va a expresar. El primer párrafo está hablando, por ejemplo, de las manifestaciones del COVID, la manifestación fiebre. Después de la fiebre está hablando este otro, está hablando de la tos, y este otro está hablando de la dificultad respiratoria. ¿Tiene secuencia? Sí, aunque no existe una secuencia de aparición en esos síntomas del mismo tiempo, pero sí están hablando de una secuencia, en este caso procedimental, de que son síntomas sobre una enfermedad. ¿Ya? Y el otro elemento, decíamos, párrafos de comparación. Cuando en este caso, voy a borrarme esto que ya habíamos explicado, los párrafos que tengo acá no están expresando secuencias lógicas, sino este párrafo, está probablemente expresando un elemento comparativo respecto a este otro. Algo así como que este párrafo compara y diferencia de este otro, está estableciendo diferencias. Cuando hace comparación, este párrafo de acá está expresando características y este otro también está expresando características. Entonces, cuando explican características, estoy permitiendo diferenciar o comparar. Y por ello es que digo que existen párrafos de comparación. Yo escribo un párrafo para expresar una comparación en un aspecto y el otro. Los problemas en función a las características de los sexos masculinos se expresan tan. En cambio, las mujeres tan. Estoy comparando entre estos dos párrafos. Entonces voy a repetir lo mismo, que los párrafos pueden ser de secuencia, de comparación o de enumeración. Me vuelvo al criterio inicial de mi texto. Decíamos, los tipos de párrafos. Un párrafo de enumeración donde existe una frase organizadora, una frase que organiza el contenido del párrafo. Y otro pueden ser párrafos de secuencia, donde estos elementos está expresando una relación de ordenamiento en relación a este otro párrafo. O párrafo de contraste, cuando este elemento está comparándose con este otro. Este componente, este párrafo se compara con este otro. Entonces, para ello tiene carácter descriptivo. ¿Ya? Esas serían las clases de párrafos existentes. Existen párrafos que desarrollan una idea principal. No vaya a ser que nos contagie ese que está tosiendo, por eso le he anulado su micrófono. La idea principal puede estar al inicio o al medio o al final del párrafo. En un párrafo, este es un párrafo, existe una idea principal. Este puede estar al principio, al final o al medio. Puede ser una frase organizadora, la idea principal. Al principio, al medio o al final.
El párrafo se elabora describiendo, analizando, explicando la idea principal. Aquí está la idea y el resto del párrafo tiene que explicar, expresar esa idea principal que nosotros hemos planteado. Y lo que puede hablar de esa idea principal son sus atributos, causas, efectos, funciones, etcétera, etcétera. Un párrafo, a ver, estas son tres características importantes. Puede expresar un significado. Entonces, yo en el párrafo digo, el significado de un, qué sé yo, de cualquier término, de un termómetro, estoy expresando, es un instrumento que permite, estoy dando el significado que es. O puede haber un párrafo de enunciado o de solución de un problema. Entonces yo digo, el problema de movilización de las personas, y entonces el resto del contenido estoy explicando por qué existe la movilización. Entonces primero planteo un problema y después planteo su solución con otro párrafo. Puede que solamente plantee el problema o puede que solamente haga un enunciado de la solución o puede que exprese el problema y su solución. En este caso es un párrafo que está planteando un enunciado, algún enunciado, expreso algo que puede ser un problema y planteo su solución o solamente expreso algo con interrogantes para que alguien lo plantee y lo resuelva. Y existe otro tipo de párrafo causa-efecto, cuando lo que uno expresa, este elemento de expresión, está planteado como una causa. A ver, este párrafo es una causa de este otro párrafo que sería el efecto. Yo dije un enunciado cuando este elemento es un problema y esta es una solución. Pero eso es cuando la idea de ese enunciado está planteando un problema y está planteando una solución. En el caso de un párrafo causa-efecto, aquí está expresando la causa, los altos índices de COVID, y aquí este otro párrafo está expresando los efectos, las consecuencias que genere en la población, un aumento de la mortalidad, etcétera, etcétera. Entonces, existe relación entre estos dos elementos. ¿Ya? No sé por qué se me está. Yo sé que se han aburrido, pero créanme que estos elementos que hemos planteado exclusivamente son muy importantes y esto se refleja en el momento en el cual ustedes van a poder escribir. Tendrían que escribir, hacer redacción técnico-científica y considerar estos elementos. Un texto es una unidad escrita que está expresando una comunicación científica y está organizada con párrafos. Y los párrafos tienen que tener algunas características que las hemos descrito. En las próximas clases vamos a hablar ya de ejemplos y probablemente aquí los reflejos en algún momento, cuando hagamos investigación, van a ustedes tener que expresar estas redacciones que son importantes como práctica de lo que es un escrito científico. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna duda?